Muchas gracias a todos. Yo soy Belén Aceves, directora de operaciones de Llave Spain. Hoy tenemos la suerte de tener este webinar que lo han titulado ¿Cómo hacer del Paid Social y la programática la mejor solución para el reto de la generación de leads? Y lo vamos a ver con un caso de éxito, ¿no? Para ello vamos a contar con Santiago Gala, que es el director de operaciones de Advivo. Está aquí, gracias Santiago. Y con Jorge Muñoz Calero, que es el director de desarrollo de negocio de Babelfish. Jorge, también muchas gracias a los dos. Bueno, todos sabemos, ¿no?, la complicación que es la generación de leads, lo importante que es ahora y lo que cuesta, ¿no? Entonces, consideramos que una solución pues, puede ser unificar ese mix entre redes sociales y publicidad programática, ¿no? Entonces, ellos nos van a explicar cómo optimizar este mix para conseguir los mayores resultados. Así que nada, sin más, os doy paso. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Belén. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en estas circunstancias y en esta situación desde casa, y espero que os resulte interesante. Comenzamos un poco presentando qué es Babelfish. Pues Babelfish somos un grupo de empresas que nació como una agencia basada en las operaciones de call center y contact center, con el único objetivo de ayudar a terceros, a clientes y partners a vender. Hoy en día, tras pasar por muchos segmentos y por muchos sectores de la venta telefónica, como ha sido el segmento de los seguros, de la banca, tecnología, nos hemos especializado en automoción, en concreto en la venta de renting a particulares. Que bueno, es un producto que ya sabéis el mercado evoluciona y es complejo a la hora de ofrecer, ¿no? No es un producto de primera necesidad y no es un producto cuya decisión de compra se tome de manera rápida o un poco meditada, ¿no? Entonces, bueno, para ello nos encontramos con una serie de dificultades, no solamente del propio mercado, sino a nivel tecnológico, para poder captar esos usuarios que dentro de un perfil de edad complejo para la contratación de este producto tuvieran la capacidad de operar o contratar online. Y bueno, para eso contamos o nos pusimos en contacto con Advivo en este caso. Ahora doy paso a Santi y bueno, les explicará mejor acerca de la estrategia. Buenas tardes. Lo primero, disculparla a todos porque estoy alérgico perdido. Y pues aparece por aquí, voy a hablar mi hijo, que no creo que sea el caso, pero igual le da por ahí. Con la situación en la que estamos es más que habitual. Bueno, pues mira, nosotros formamos parte de un grupo italiano llamado Net14, que integra diferentes líneas de negocio. Como podéis ver aquí, integramos desde la parte creativa, impacto a usuarios offline mediante conexiones vía televisión, proximidad, data, y la parte en la que nosotros participamos activamente en España es la parte más digital. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar todo lo que es el mundo digital con el mundo físico a través de tecnologías. ¿Qué es lo que hacemos? Pues esto es lo que hacemos. Somos un multichannel trading desk en el cual tenemos 4 grandes patas. La pata de Paid Social Media, en la que, como podéis ver, somos Facebook Marketing Partner, Google Partner, y luego trabajamos con el resto de redes sociales. Así como con nuestra herramienta propia, desarrollada tecnológicamente dentro del grupo, para poder gestionar campañas de social media. Luego tenemos la parte de compra programática, en la cual también tenemos una herramienta propia y a la vez manejamos diferentes DSPs, como pueden ser estos que veis aquí, Amazon, AppNexus, Verizon y DVD60. En la parte de data tenemos también nuestro DMP propio, llamado Audience Lab, desarrollado por nuestros compañeros en Italia, del que hablaremos más tarde. Y por último, la parte de proximidad con nuestro producto Caribou. Otras plataformas que también empleamos, bueno, pues las que utilizan otras agencias digitales, como pueden ser Google Analytics, Google Ads y Semrush, que es una herramienta que nos ayuda mucho a poder gestionar tanto campañas de display como campañas de search en Google Ads. Entonces, voy a dar paso a Jorge para que os explique un poco de dónde partimos.
Bueno, como os comentaba, dentro del modelo de negocio de venta telefónica a través de call center, apoyado lógicamente por la difusión o la búsqueda de captación de los potenciales clientes online, nos encontramos una dificultad que he comentado al inicio, ¿no? Y es la opción de captar un usuario, de captar un target y cualificarlo para un producto de estas características. La dificultad dentro de este modelo no solamente era en o se basa en la captación de ese perfil que es muy concreto, es un perfil de entre 35 y 55 años, mayoritariamente hombre. Se encontraba también en el desarrollo de la cadena completa desde la generación de ese lead hasta la venta del propio producto, ¿no? Hemos conseguido, gracias lógicamente a algunos de nuestros partners que operan esos vehículos de flotas de renting o de producto para particular, que se pueda cerrar la operación de manera completa de inicio a fin en cuestión de minutos, en cuestión de 10 minutos. Y un poco la tendencia que ya se investiga es a la automatización de este proceso, simplemente asistiendo en pequeñas partes de ese proceso con un operador, ¿no? A través del call center. ¿Qué necesitamos o qué nos faltaba? Ya teníamos implementado el call center, la tecnología que soporta todo el tema de contact, ¿no? El CRM, la parte de marcadora telefónica, la gestión de esos clientes o la automatización incluso de mensajes recordatorios vía email o el desarrollo de páginas web. Y lo que necesitábamos era captar los leads. Nosotros tradicionalmente captábamos los leads a través de publicidad convencional. De hecho, se sigue manteniendo con algunos acuerdos con partners de media bastante potentes, ¿no? Como es el grupo Mediaset o el grupo Prisa, pero necesitábamos ir más allá, generar una audiencia dentro de Internet, teniendo en cuenta que la competencia además venía fuerte y no teníamos la tecnología necesaria ni la capacidad de desarrollarla al ser brokers, ¿no? Dentro de este mercado para poder conseguirlo. Entonces, bueno, recurrimos a Vivo para poder captar eso, o sea, lograr ese objetivo no solamente de generar las ventas desde un lead cualificado hasta el cierre de la misma, sino aumentar la cuota de mercado frente a nuestra competencia. Y creo que ahora le toca a Santi de nuevo. Sí. Bueno, como os ha contado Jorge, bueno, evidentemente nosotros lo primero que hicimos fue analizar el briefing que nos dieron y ver un poco qué es lo que hacían. Entonces, en Rendicar Fácil, como bien ha dicho Jorge, es una marca comercial dentro del grupo de Babelfish, que se dedica al renting de vehículos a particulares en mayor medida, porque en algunos casos también hemos hecho intentos de ir a pymes, autónomos y empresas por otro lado. Entonces, el método de captación por el cual nosotros podíamos congeniar con ellos era mediante la consecución de leads y mediante llamadas telefónicas. Y perdona que te corte un momento, Santi, teniendo en cuenta otra dificultad del proceso agregada a este modelo de negocio que lo he comentado y también nos habéis ayudado de manera importante, y es que dentro de la venta, del cierre de una operación, desde esa generación del lead hasta la firma del contrato de manera digital, ¿no? de un vehículo de renting, los ratios de conversión se generan o la conversión se busca en diferentes puntos. Primero en la generación del lead, es decir, en captar al usuario que tenga interés en ese instante o en crear esa audiencia, aunque no lo tenga en ese instante para posteriormente poder acceder a él, en contratar un renting. En segundo lugar, que ese usuario, ese lead, esté capacitado para poder contratar un renting, es decir, tenga una capacidad financiera que un banco o una financiera permita o le dé el scoring aprobado y permita que pueda acceder a esa financiación, ¿no? A ese alquiler a largo plazo, que también es complejo. Por tanto, hay otra parte de conversión y es ya no solo la captación del lead cualificado, sino que ese lead cualificado, por mucho interés que demuestre, aunque eso suponga un 50 o un 60% del proceso en contratar un renting, lo pueda hacer. Entonces, se genera otra dificultad y está ahí dentro del funnel la parte de la cualificación del usuario, en conseguir que esos leads que ya o en los que ya se han despertado el interés sean susceptibles porque económicamente pueden cerrar la contratación de un vehículo de renting. Y no solamente eso,
hay otro ratio y es el teniendo en cuenta lo que hemos hablado, que es un producto bastante medicado, como es la compra de un vehículo, no es un producto de primerísima necesidad, ¿no? Como la barra de pan o la leche. Hay otra parte y es la agilidad en la gestión de ese proceso y de ese lead en caliente en ese momento para no dejar que el usuario se escape. Con esto quiero decir que hay otro ratio de conversión y es que no solamente el usuario tiene que querer hacer un renting, no solamente tiene que pasar un scoring financiero que le permita económicamente hacer frente a ese alquiler, ¿no? A esa operación, sino que además tiene que pasar suficiente poco tiempo entre ese proceso y la firma del contrato para que el usuario no medite la decisión de no contratar finalmente, ¿no? Que también sufre. Pues bueno, es bastante complejo el proceso. Ya, Santi, ya no te corto más. Bueno, como bien ha dicho Jorge, entonces aquí había una serie de retos. Uno de ellos es el dinamismo con el que cambia el estocaje de los coches continuamente, también los precios que pueden modificar de un mes para otro, incluso de una semana para otra. Entonces, todo eso lo teníamos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que aportamos nosotros a lo que Buyer tiene? Pues un 360 grados en todo lo que es tecnología a la hora de conseguir leads. Por un lado tenemos toda la parte de redes sociales, como podéis ver aquí, Google Ads y toda la parte de compra programática. Y por último, todo esto combinado con data y el seguimiento y optimización de Preactive. Entonces, otro elemento importante es que ellos unifican todas las acciones que realizan a través de Google Analytics, porque independientemente de las que hagan con la parte más de performance con nosotros, ellos realizan otras acciones como pueden ser el posicionamiento natural y como puede ser la promoción de posts orgánicos en Facebook. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros, para que ellos tengan una visión general de los resultados que estamos dando y la optimización que estamos consiguiendo, lo que hacemos es traquear absolutamente todo lo que hacemos para que se vea reflejado en Google Analytics y poder contrastar en reuniones bastante periódicas. Por otro lado, también, para poder medir bien las llamadas telefónicas, lo que se hizo fue crear una web independiente, que es una copia exacta de la que ellos tienen y que lo que conlleva es pues eso, retroalimentar de los coches con las ofertas continuamente y de esta manera nosotros, cada vez que un usuario hacía una llamada, pueden identificar inmediatamente que es un lead que les ha llegado a través de Activo. Y por otro lado, pues eso, los leads por los formularios de contacto y por los diferentes botones que hay en la web, como provienen de una web que es independiente de la suya, también se puede hacer un seguimiento y una medición con un nivel de exactitud alto. Entonces, os voy a contar, hemos creado este roadmap para que os hagáis una idea de las diferentes acciones que hemos realizado con ellos. Comenzamos en diciembre del año 2018 y, bueno, de hecho todavía continuamos con ellos. Y aquí os podéis ver las diferentes plataformas que hemos empleado en diferentes momentos. Sobre todo la parte de Facebook, que es una pata bastante importante, y la parte de compra programática, como bien viene en el título de la webinar. Pero en la parte de compra programática no nos hemos limitado a utilizar un único DSP, sino que hemos empleado varios. Esto tiene su explicación y que más adelante iré desglosando. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual ya empezaremos a ver un poco qué es lo que hemos hecho. Lo primero que os voy a contar es la parte que es común a todas las plataformas, haciendo especificaciones sobre cada una de ellas. La primera, Preactive, es la herramienta de seguimiento y reporting que empleamos para gestionar todas las campañas de social. Esto nos da una ventaja importante y es que todo lo unificamos en una sola herramienta. Tenemos, para que veáis un poco esto, es un pantallazo del optimizador. El optimizador que tenemos nosotros para hacer estimaciones sobre los ajustes económicos y previsión de resultados que tenemos en tiempo real
en las diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta se conecta vía API con todas ellas, con Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, que aunque aquí no lo hayamos empleado, también trabajamos bastante con ellas. Por otro lado, también somos Facebook Marketing Partner, lo cual nos da acceso a diferentes betas que otras agencias no pueden tener desde su Business Manager, con lo cual tenemos una diferencia competitiva interesante sobre el resto, que hemos aplicado a esta campaña, por supuesto. El seguimiento diario de consumos, que podéis ver por aquí, consumos, consecución de objetivos, y bueno, y en general se puede extraer cualquier KPI que sea interesante para la campaña, para los cuales ya se han definido unos cuantos desde el inicio. Pero, bueno, esto es específico, la herramienta no es específica para esta campaña, sino para todas las demás. Podemos ver las creatividades, ya no solamente la visualización, sino saber qué coches están consiguiendo más leads y las que están consiguiendo un ROI diferente y mejor. Por ejemplo, también la categorización por los coches ofertados y demás. Otro paso importante en todas las campañas es el tema del pixelado. Es súper importante porque en estas campañas de Renting Car Fácil hemos utilizado Facebook, Google Ads, el DMP para obtener data y luego aplicar a las campañas y los diferentes DSP, pues DV360, AppNexus y Verizon. Súper importante, aunque ya sé que me repito mucho, la validación de que la implementación de los píxeles está bien hecha y de que está en todas las fases del proceso de venta, para que luego podamos generar un embudo de conversión y ver dónde se nos está escapando las ventas y dónde podemos mejorar para generar audiencias que sean mejores. Bueno, la estructura de campaña. Aquí tenemos que diferenciar entre cómo montar la estructura de campaña para Facebook y Google Ads y la parte de compra programática. Esta estructura que sale aquí es la habitual para Facebook y Google Ads y en casi cualquiera, pues LinkedIn, Twitter. Una campaña con luego un conjunto de anuncios y unos anuncios. En Facebook y en Google definimos el presupuesto de campaña a nivel de campaña, no de conjunto de anuncios. Antes en Facebook se podía definir en conjunto de anuncios, aunque ya están moviéndolo como las otras plataformas, pero sin embargo en compra programática, aunque la división es similar, tenemos una campaña, una insertion order y un line item. En la mayoría de los DSPs, aunque en algunos varía el orden, tiene una ventaja competitiva en cuanto al tema del presupuesto, y es que nosotros podemos definir el presupuesto a cualquier nivel de los que hay aquí. A nivel de campaña para que no se nos pase, a nivel de insertion order, que sería el equivalente a un conjunto de anuncios, y a nivel de line item. Entonces, el nivel superior siempre, bueno, en la mayoría de los casos, corta el anterior, por lo cual no nos podemos pasar. Pero nos permite hacer mejoras más atomizadas sobre los presupuestos de campaña. ¿Cuál es la estructura general que hemos empleado para Renting Car Fácil? Pues bueno, fue después de ver los diferentes tipos de coches que tenían en estocaje, pues la estructura que montamos fue una campaña para los modelos sub, otra campaña para los modelos urbanos, otra campaña para los modelos de gama alta y eco, y por último una campaña más para la parte de vehículo comercial. ¿Vale? Aparte de, bueno, esto en Facebook, perdón. En Google Ads, aparte de esto, también definimos una campaña genérica en la cual incluíamos palabras clave como renting de coches y cosas similares, y una de competencia, en la cual incluíamos palabras pues de la pura competencia, como podían ser VPCar, Caixa Renting, Northgate, Renting BBVA, Eurocar, etcétera. En compra programática, esta estructura no se aplicó de esta manera. Lo que aplicamos fue una estructura en algunos casos por
coche y otros casos por tipología de anuncios. Eso lo veremos más adelante. Bueno, el tema de las audiencias. Bueno, esto también se aplica de forma general a todas las plataformas, pues un lookalike, que son usuarios similares que han visitado la web y que, dependiendo de si le damos más o menos afinidad, conseguiremos captar una audiencia que sea más afín a lo que yo quiero, aunque suene redundante también, porque cuanto más nos alejemos, la cualificación de esa audiencia será diferente y será peor. Y luego, correcto. En lo que decía Santi, perdona que te corte de nuevo, ese lookalike tiene que ir dirigido y orientado a personas que ya han generado o que ya se han convertido en venta para nosotros. Porque no tiene sentido que busquemos una audiencia similar a otra parte del proceso, ¿no? Al proceso inicial, que muestra interés por un renting, o al proceso de la mitad del meridiano, vamos, que quiera o que tenga capacidad financiera para ello. Nos interesa alguien que está dispuesto, primero, a interesarse por el renting, segundo, a tener la capacidad financiera para poder realizar la operación, y tercero, que finalmente decida, aun pudiendo, hacer esa operación, ¿no? Cerrar esa operación. Gracias, Jorge. Por la otra parte, bueno, la parte de remarketing, que también aplicamos a todas las campañas, es alguien que ya ha visitado la web y que queremos perseguirles porque en algún momento han estado interesados en hacer una contratación de un renting del coche. Vale, y de aquí saltamos directamente a la parte de la data, a la parte de nuestro DMP. Aquí, gracias al DMP y al pixel que instalamos en la web, el DMP nos permite ver el tipo de audiencias que están visitando la web y generar clústeres, como podéis ver aquí. Hemos generado un clúster, esto es un clúster real, que luego podemos aplicar a las campañas de compra programática de momento. Toda la parte del DMP lo aplicamos a la parte de compra programática, aunque hay otro tipo de data de terceros que empleamos, que hablaremos más adelante, que también podemos aplicarlo y que de hecho lo hemos realizado sobre las campañas de Facebook. Entonces, aquí podemos ver, mediante la parte de audiencia, todos los segmentos activos que tenemos hasta el momento y nos da la posibilidad de crear pues, unas audiencias que podremos aplicar según el segmento al que vayamos dirigidos. Los datos están basados siempre sobre las cookies activas de los últimos 30 días, porque son las más fieles a la realidad. Y si dejamos que pase mucho más tiempo, puede ser que el interés de esa persona ya sea otro. Bueno, entonces, con todo lo anterior, pues podemos generar un funnel y con esto ha sido básicamente la estrategia que hemos seguido a la hora de incorporar las audiencias a las campañas. La verdad es que al principio empezamos por la parte más genérica y a medida que íbamos obteniendo información gracias a los píxeles y a los leads generados, íbamos bajando a los lookalikes hasta que al final, gracias al DMP, entre ellos también generamos audiencias personalizadas que hicieron que la conversión fuera más efectiva. Vale, vamos a comenzar con la fase 1. En la fase 1 lo que hicimos fue, sobre todo, por un tema de peso en cuanto a inversión, la inversión era bastante más fuerte en Facebook que en el resto de los canales, hicimos la táctica del lead generation, la estrategia de lead generation, perdón, y de generación de contactos en LinkedIn. Y por otro lado, empleamos en la parte de compra programática DV360 y Gemini, que es de Verizon. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en Facebook? En Facebook, para poder optimizar la campaña, lo que siempre llevamos a cabo, y estas son las recomendaciones de Facebook, son las Optimal Solutions, que nos dan una combinación entre optimizaciones, la forma en la que se entregan las campañas, las creatividades y el tema del pixelado, unos niveles de calidad superiores a otras campañas. Siguiendo estas normas que Facebook nos va marcando, conseguimos unos niveles de calidad superiores, con lo cual los anuncios se muestran más y tienen un nivel de calidad superior. Aquí hemos de decir una vez más, pues bueno, que aparte de ser Facebook Marketing Partners, pertenecemos al programa de agencias de Facebook
y contamos pues, con todas las recomendaciones estratégicas que nos puede aportar nuestro account de Facebook. Bueno, en cuanto a los puntos anteriores, muy importante que esto suele ser un elemento diferenciador, sobre todo con algunos clientes que no entienden el por qué combinar el objetivo de optimización, porque no entienden la plataforma, con el objetivo real que tenemos de venta. Las plataformas tienen diferentes tipos de optimización y claro, no podemos realizar una campaña en la que queremos generar conversiones, elegir un objetivo de optimización, pues por ejemplo, de alcance o frecuencia, que va dirigido más a mantener el recuerdo de marca, branding y demás, cuando realmente lo que nosotros queremos hacer es seleccionar un objetivo de ventas que nos consigan leads y llamadas, en este caso más leads que llamadas. Entonces, gracias a ese objetivo seleccionado y la forma en la que generamos la audiencia, al final la persona que ve el anuncio realmente es alguien interesado y cualificado en realizar el renting de un coche. El tema de las ubicaciones automáticas, que esto también ha sido algo bastante discutido porque en las planificaciones se entregan a veces Facebook por un lado, Instagram por otro, Audience Network por otro, con presupuestos independientes, cuando realmente lo interesante es operar con todas las ubicaciones dentro de las plataformas de Facebook para que la plataforma elija en cada momento cuál es la ubicación más económica que nos puede conseguir un lead. Entonces, esto lo veremos luego al final también con resultados, pero no se queda solamente en la parte teórica que Facebook explica, sino que es que realmente se consigue. Según Facebook, y aquí os lo marco, que la presentación luego al final creo que la vamos a poder dar al que la quiera, se consigue utilizando esta estrategia 2,1 veces mayor aumento de la conversión, un 71% de decremento del coste de la conversión y un 7% más de alcance que, por ejemplo, una campaña de tráfico. Vale, un segundito. Bueno, esta fue la estrategia que llevamos a cabo al final con el lead generation. Como veis, tenemos la creatividad. En un principio partimos de algo bastante sencillo hasta que fuimos realizando un aprendizaje en la cual la creatividad, pues íbamos cambiando, por ejemplo, el precio, ya no lo metíamos en la imagen, porque hay que tener en cuenta que las imágenes, la creatividad tiene que estar optimizada y la imagen no puede tener más de un 20% de texto sobre la imagen real, entonces hay que cambiar tamaños y hay que cambiar una serie de cosas. Entonces, era más sencillo introducirlo, aunque en este anuncio no sale, lo veremos más adelante en otro ejemplo, otra serie de características que además también discriminaban y cualificaban al usuario que nos interesaba para renting car fácil. Y otra cosa, corrígeme si me equivoco, Santi, en cuanto a la variabilidad del mensaje, ¿no? Porque hemos detectado que hay comunidades y provincias donde funciona mejor el precio mensual de la cuota, tal cual, con el IVA incluido, y en otras provincias, otras comunidades, el desde tantos euros al día, ¿no? Sí, eso también es cierto. Y además, aparte de esto que estás comentando, Jorge, también hay algo que es bastante importante y es que entre las diferentes campañas que hemos creado, pues la de sub, la de urbano, la de gama alta y demás, que las audiencias no se superpongan. Porque si se superponen, entonces encarecemos el precio entre las campañas y no cualificamos los usuarios para los leads como nosotros queremos. Elementos como tú has dicho, la introducción de los precios, los beneficios del producto y una serie de cosas más eran importantes. En este caso, hay un beneficio de hacer esta acción es que está optimizado a móviles 100%, porque está dentro de la aplicación de Facebook, dentro del entorno de Facebook, con lo cual no hay problemas con velocidades de carga de la web, etcétera. Responsive, pues eso, no tiene esperas en la carga. Y bueno, es un
llega a las personas que tiene una intención ya de compra determinada. Importante, el número de datos que pedimos, y hay una ventaja, y es que los datos Facebook ya los tiene y a veces ya los recarga directamente. Importante, introducir las condiciones de compra y demás. ¿Qué es lo que conseguimos en este periodo de tiempo que trabajamos en Lead Generation? Pues 11.900 leads generados, con una reducción del coste por lead desde el inicio de la campaña, o sea, del inicio de esta fase hasta el final, de un 26% en el precio, y convertimos un 4% más de ventas. En esta fase 1 también hicimos LinkedIn. Os voy a explicar un poco lo que hemos hecho de forma general, porque la verdad es que LinkedIn no lo hemos empleado mucho por un tema de coste por lead, pero es bastante interesante, porque el segmento aquí iba más dirigido a pymes y autónomos. Ventajas que tenemos aquí en el Lead Generation, que el dato nos lo descarga directamente de LinkedIn, el dato es bastante fiable, y además que una venta no implica solamente el renting de un coche, sino que puede ser el renting de una flota o de una pequeña flota, porque también va dirigida a pymes. En vez de hacer el renting de un solo coche, como hacemos con los particulares, podemos hacer un renting de 4, 5, 10 coches. Entonces, una sola venta, aunque el CPL sea más alto, es más interesante que en otros casos. Y la parte de compra programática. Bueno, la parte de compra programática no voy a explicar lo que es la compra programática, porque por lo que estoy viendo en el foro hay mucha gente de la agencia. Entonces, pues bueno, las estrategias, me voy a centrar más en las estrategias que hemos empleado. Hemos empleado estas que marcan aquí: audiencias, retargeting, deals en sites premium, una whitelist con una blacklist y un contextual. Ahora, ¿qué es cada cosa? Las audiencias. Es una de las estrategias que mejor ha funcionado, básicamente porque hemos empleado audiencias de third party data de proveedores como Ceotap o Verizon, que nos han ayudado bastante porque hemos definido muy bien el usuario al que queríamos impactar en los diferentes medios a los que íbamos. Además, por otro lado, en el momento en el que el DMP ya ha recopilado la suficiente información para poder generar clusters, ya lo hemos enlazado a las campañas con la first party data y bueno, ha cualificado muchísimo los leads. Muchísimo, muchísimo. En la parte de retargeting, por ejemplo, hemos empleado gente que ya ha visitado la web y en algunos casos, como el DSP de Verizon, nos ha dado unos resultados bastante interesantes. Los deals. Bueno, estos son acuerdos a los que hemos llegado con sites que hemos considerado que eran de interés, como pueden ser Autobill, AutoScout y webs similares a esto. Por otro lado, el tema de la whitelist y la blacklist. Whitelist, lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de las webs que podían ser más interesantes para salir sin llegar a un acuerdo previo como puede ser un deal. Un deal es algo ya garantizado y las whitelists lo que nos han permitido es llegar a un montón de sites abaratando costes para conseguir leads y dar tráfico de calidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el tema de las whitelists? Crear unas blacklists a medida que va avanzando para no ir a otros sitios que no sean de interés dentro de la estrategia. Y el contexto, finalmente, tiene que ver con palabras que nos han resultado interesantes, que hemos visto en campañas de search, que hemos estudiado con SEMrush, que hemos visto que funcionan, que podían ser interesantes también con Facebook, como podía ser renting de coches, renting de particulares, y lo que hace el DSP es localizar aquellas webs que dentro de su contenido
no esté la palabra clave, sino que la contextualización de la web tenga que ver con el renting de los coches. Para esto hemos utilizado diferentes DSPs, como hemos dicho antes. Hay algunos que nos han funcionado mejor para las estrategias de whitelist y contextual, como pueden ser DV360, y otros que nos han dado mucho resultado, como pueden ser Verizon y Gemini, que bueno, Gemini más que un DSP es una plataforma de native que pertenece al grupo, pero que finalmente lo han integrado dentro de Verizon. Diferencias que y cuestiones que hemos hecho ya a nivel de line item de las campañas, creatividades native y creatividades de display. Ambas tienen ventajas y el por qué hemos empleado unas en unos sitios y otros en otras. Por ejemplo, las native se pueden aplicar en algunos sites premium que son interesantes porque se mimetizan con el contenido de la página web. Por ejemplo, esto es un anuncio native de un Volkswagen Passat que nos dio muy buenos resultados. De esta manera podemos evitar lo que llamamos la ceguera del banner. Y es que hay una web donde nos salen un montón de banners y ya lo detectamos como publicidad y no queremos verlo. ¿Vale? Pero, sin embargo, por otro lado, la parte de display también es interesante en creatividades como esta, GIFs animados que llaman la atención o ya banners o robas que utilizamos en sites de interés. ¿Por qué? Porque realmente es la búsqueda que está realizando el usuario y además es ideal luego para hacer campañas de remarketing. La fase 2. En la fase 2 hemos empleado la parte de display de DV360 y Gemini hasta que ya hicimos el cambio a primeros de este año al DSP de Verizon, que nos permitía combinar audiencias del DMP, audiencias propias, de CEOTAP y de terceros. Por otro lado, cambiamos la estrategia y en Facebook y dejamos de utilizar el lead generation para pasar a conversión directamente dentro de la web. Y ahora os explicaré el porqué y los resultados que nos ha dado. Al final, en el mes de marzo, hemos comenzado con Google Ads, como podéis ver aquí, y con LinkedIn, que volvimos a hacer otro intento, que al principio lo hicimos el primer mes, lo dejamos porque, bueno, a los inicios, el mes de diciembre y enero, lo que queríamos era generar muchos leads, que es lo que se nos reclamaba desde Battlefish, lo más cualificados posibles y al menor coste posible. LinkedIn se lanzaba mucho de precio. Sin embargo, ahora en marzo hemos hecho un testing diferente, se ha dejado más tiempo, se han conseguido leads de más calidad, aunque en menor volumen, pero como he comentado antes, una sola venta de LinkedIn nos puede generar mucho más beneficio porque se pueden vender 5 o 10 coches de golpe. Si quieres decir algo, Jorge, que te veo con... No, lo decía por la tipología de perfil, ¿no? de empresa, que es un modelo más tradicional de renting, donde hay más competencia, además, o es más conocido, ¿no? Tradicionalmente. Pues efectivamente, si inviertes X y obtienes por la misma inversión o un poco superior en lo que antes conseguías una venta, una flota de 5, 6, 10 coches, pues la cosa cambia. Bueno, entonces el cambio que realizamos de Lead Generation a Web Conversion fue debido a que, bueno, en la web estaban realizando diferentes cambios y en el momento en el que ya se realizaron por la parte del SEO y demás, nos propiciaba por velocidad de carga, porque podían tener más información en la web del cliente y porque podíamos realizar otro tipo de acciones. Hicimos un cambio que la verdad que en aquel momento de incertidumbre mantuvimos los dos formatos, el Lead Generation y el Web Conversion, pero al final la transición fue bastante buena. Por ejemplo, el tema de las creatividades que la comentaba antes. Si os fijáis aquí, ya no es simplemente, de momento, el texto se disminuyó prácticamente de todas las imágenes, toda la descripción del vehículo se está poniendo en la parte superior, en las líneas donde podemos introducir la información. De hecho, hicimos un cambio hace relativamente poco, hace 2 o 3 meses, cuando detectamos que las llamadas generaban un nivel de conversión
por el tema del call center bastante elevado y fue introducir el número de teléfono. Porque, bueno, en Facebook no se puede llamar directamente desde los anuncios, al igual que en otras plataformas sí. Otras mejoras que también vinieron con la plataforma fue que gracias a la propia plataforma de Facebook, con unas creatividades se podía adaptar directamente a todas las ubicaciones diferentes que tiene Facebook. Entonces, esto también era una ventaja bastante interesante. Algo que también tuvimos muy en cuenta y que revisamos varias veces, y en este caso con más detenimiento, fue el tema del pixelado. ¿Por qué el tema del pixelado? Porque aquí ya había, al igual que en el Lead Generation, la conversión se realiza dentro de Facebook y ya te da todo el dato, aquí la conversión se realiza en la web. Y era súper importante no perder la trazabilidad, que además luego iba a Google Analytics. Entonces, esto fue un punto importante en esto. Ya no solamente eso, sino que además el pixel nos dejaba generar audiencias de calidad y, bueno, generar más lookalikes, similares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Resultado de esto? Pues conseguimos menores costes, hasta un 2,4% menos, 2,4, perdón, menos que en las campañas anteriores y más conversiones, hasta un 74% más. O sea, fue un cambio bastante importante en la estrategia y que bueno, que resulta exitoso. También es cierto que tanto en Lead Generation como en esta parte, y que lo hemos mencionado al principio, el estocaje de los coches era bastante importante porque no todos los coches convierten igual. Hay unos coches que convierten mejor que otros. Pero bueno, eso también Sí, lo hemos... eso también tiene que ver con las audiencias, como comentabas antes, Santi, y al igual que los mensajes, ¿no? Hay muchos tipos de clientes distintos. Hemos tenido clientes que buscaban cuota, y realmente son los vehículos que quizá más ventas han generado, los subs y los vehículos urbanos de bajo precio, baja cuota, ¿no? Pero, sin embargo, las creatividades o los vehículos gancho que más leads nos han traído en momentos determinados eran los de alta gama, ¿no? Entonces, no era fácil tampoco dar con esa tecla. Pues sí, además veremos resultados de esto al final, porque en algunas de las campañas hemos puesto resultados para que podáis ver también que de las campañas que se realizaron en algunas plataformas, cuáles funcionaron mejor. Bueno, y la parte de Google Ads. Bueno, en la parte de Google Ads, varios aspectos a definir. Súper importante el enlace entre Google Analytics y Google AdWords para poder llevar los objetivos como conversiones a Google Ads, que para nosotros resulta más fiable, y luego súper importante el tema del Keyword Research, que es lo que define, o sea, es lo que define que una campaña luego vaya bien. Un setup inicial bueno en Google Ads da unos resultados tremendos, con niveles de calidad muy elevados. Entonces, nosotros empleamos SEMrush y, por otro lado, también el planificador de palabras clave de Google Ads. Tipos de creatividades, pues bueno, súper importante el tema de las extensiones. El tema de las extensiones de anuncio, que hay diferentes extensiones de anuncio. En este caso, empleamos extensiones de sitio, extensiones de llamada. Extensiones de sitio las podéis ver aquí, en las cuales ya no solamente promocionábamos los vehículos comerciales, sino también promocionábamos otros vehículos que en aquel momento teníamos en estocaje y que igual al usuario le podían interesar. Además, la extensión de llamada, que aquí se puede ver en el texto, pero en mobile también sale. Esto solamente es un ejemplo, aquí veis. ¿Vale? Y luego, la tipología de anuncios. Si tenemos anuncios expandidos o adaptables, que también veremos resultados de esto. Y por otro lado, dentro, a la hora de generar los anuncios, un apartado importante son las, que hemos usado mucho son el tema de las expresiones regulares. Las expresiones regulares que las podemos emplear en los títulos de los anuncios para que optimice la plataforma por las palabras clave que generan mayores niveles de conversión, y por otro lado, otras expresiones que nos ayudaban a empujar al usuario a comprar, poniendo unas fechas límites al estocaje de los coches. Pues tienes 3 días para comprar esto, tienes 2 días para comprar esto. Y entonces empujábamos un poco al usuario a que, bueno, si no se daba prisa, se quedaba sin el coche.
¿Diferencias entre los anuncios adaptables y los expandidos? Bueno, pues los anuncios adaptables se modifican para ajustarse a los espacios publicitarios disponibles. De tal manera que emplea únicamente la parte del anuncio que ve que es más relevante para conseguir, en este caso, conversiones. Bueno, al principio empleamos una estrategia de maximizar clics que luego cambiamos a maximizar conversiones, que eso lo explico en la siguiente diapo. Pero bueno, lo que hacía era adaptarse para salir la mayor cantidad de veces con la cualificación que introducíamos en la campaña. Sin embargo, también empleamos anuncios expandidos que lo que hacían es que cuanta más información introdujéramos de calidad, más grande era el anuncio, con lo cual más cuota de pantalla empleaba, con lo cual era más visible. Vale. Otros puntos importantes y que nos han funcionado muy bien en la campaña para el tema de las conversiones, las conversiones de llamada telefónica, que la aplicamos tanto a la extensión de llamada como a un par de botones que hay en la web que pone llámanos, que cada vez que le clicaban salía un pop-up diciendo que se le iba a llamar y desde la centralita les llamaban directamente para intentar cerrar la venta. Esto funcionó bastante bien. De hecho, si veis aquí en la gráfica, hasta este momento, la estrategia que empleamos, porque esto, como he dicho antes, comenzamos en el mes de marzo, llevamos un mes escaso, pero los resultados han sido bastante importantes en cuanto a conversiones y llamadas. Bueno, iba siguiendo su ritmo y en el momento en el que tuvimos la opción de maximizar las conversiones por el volumen de leads que habíamos conseguido en un periodo de tiempo, fijaros los resultados, cómo subieron para arriba. Esto fue con una sola de las campañas, ¿eh? Luego aquí hubo un par, creo que estos fueron los días más fuertes del tema del COVID, que bajó bastante. Y luego, cuando ya tuvimos el resto de campañas ya optimizados para poder cambiar a maximizar a conversiones, fijaros el salto cómo pegó otra vez otro subidón para arriba a las conversiones. Entonces, muy importante el tema de la estrategia. Luego, audiencias, el tema del remarketing, las audiencias personalizadas las hemos empleado, aunque realmente llevamos muy poquito tiempo con la campaña de Google Ads. Ahora mismo es cuando ya empezamos a tener volumen para poder hacer este tipo de cosas y las vamos a aplicar a futuro. Ya lo hemos hecho con otros clientes y han funcionado bastante bien. Vale, y por último, las conclusiones, para ser breve, porque ya os queremos dejar tiempo que podáis preguntar. Las conclusiones en Facebook. Diferencias entre lead generation, resultados de lead generation frente al web conversion. Vale. El web conversion ha generado menos leads, ¿vale? Pero con casi un 10% menos de inversión ha conseguido 3,5 veces más leads, más ventas, perdón, no leads, sino ventas que la parte de lead generation. Todo esto ha sido porque hemos ido cualificando las audiencias. O sea, poco a poco hemos ido aprendiendo en la fase de lead generation y gracias a eso, luego en la parte de web conversion, todas esas audiencias cualificadas nos han ayudado mucho a poder incrementar esto. Dato curioso, pues el tema de la tipología, o sea, los tipos de anuncios en Facebook, los anuncios de secuencia y de imagen. Vídeo no hemos empleado en esta campaña. Tampoco en compra programática, perdón, que eso no lo he dicho y era un dato importante. Todo lo que hemos empleado ha sido anuncios de imagen y GIFs animados. Bueno, pues el 98% de los leads que se han conseguido han ido a imágenes únicas, a pesar de que hemos puesto un carrusel con diferentes coches de la misma gama, por si a alguien le interesaba. Pues, bueno, este ha sido el resultado en estas campañas en particular. Esto me imagino que habrá tenido que ver también con lo que comentábamos hace un rato, que hay coches que interesan más que otros. Y luego, otro dato interesante, y es que el coste por lead del formato imagen ha tenido un coste 3,5 veces inferior al resto de los formatos. Dato también interesante. Vale. A ver, en esta diapo viene a cuenta del tema de las ubicaciones automáticas que mucha gente reacia a ampliar las campañas. Aunque aquí hemos puesto las plataformas, los placements de cada una de ellas,
pues, bueno, han ofrecido una serie de resultados. Como dato interesante, pues que el CPL de los placements de Instagram ha sido un 26% inferior a los de Facebook. ¿Vale? Pero lo que quería mostrar es que siempre hablamos de, por ejemplo, plataformas como Audience Network dentro de Facebook que no generan. Pues generan poco, pero sí generan. Igual que decimos que en algunos casos que Instagram genera mucho más que Facebook, y en este caso no ha sido así, como podéis ver. Vale. En cuanto a programática, pues hombre, significativos. Esto es la gráfica de esta Native estándar. Es un test que hicimos un mes entre DV360 y Verizon. DV360 funciona muy bien, o sea que nadie llega a la conclusión de que no funciona bien, funciona muy bien, pero en este caso, para este cliente nos funcionó las audiencias que introdujimos en ambas plataformas, que eran las mismas, fue un testing, funcionaron mejor en Verizon que en DV360. Si os fijáis, la diferencia entre Native y el estándar en DV360 es similar y, sin embargo, Native en Verizon es muy superior. Es muy, muy superior. Lo que os comentaba antes de la data del DNP, la First Party Data, o sea, la data que hemos empleado gracias al Pixel DNP con los clústeres generados que luego hemos conectado con las campañas de compra programática, ha generado un 15,60% más de los leads que el resto de los clústeres específicos. La Third Party Data, el 7,2%, y los lookalike ha sido realmente lo que más nos ha funcionado, pero porque lo arrancamos antes, no porque la data del DMP funcione peor. La data del DMP, de hecho, va cada vez más en ascenso. Lo que pasa es que hemos empezado más a posteriori hasta que ha conseguido un volumen interesante para poder aplicarla. De hecho, la pudimos empezar a aplicar bastante avanzado porque con los cambios que hizo Google hace un tiempo nos costó conectar el DMP, pero ya una vez que arrancó, fijaros el funcionamiento y el resultado que está dando. En cuanto a Google Ads, unas pinceladas. El tema de las llamadas. Aquí las llamadas sí las podíamos trabajar. ¿Por qué? Porque la plataforma deja generar llamadas directamente desde los anuncios y llamadas directamente desde la web si estamos en mobile. Fijaros la extensión de llamada y la llamada web. Si juntamos estas dos, suponen casi más que los leads generados. Y esto es importante, como decía antes, porque el call center recogía las llamadas y las cualificaba, como decía antes Jorge, con mayor rapidez. El lead, aunque les llegan en el día, llevan un proceso diferente al tema de las llamadas. En cuanto al tema de los tipos de anuncios, otro dato interesante, bueno, pues el adaptable ha conseguido más conversiones, de hecho ha conseguido un 80% de las conversiones frente a los de texto expandido, que han conseguido menos. También es cierto que llevamos en Google Ads, desde marzo, un mes y medio aproximadamente. Un dato que, bueno, a nadie le sorprenderá y es que el 92,8%, que el 90% ha venido a través de mobile. Dependiendo del sector, pues es un porcentaje más, un porcentaje menos. Y en cuanto a las campañas, que comentaba al principio, que teníamos la de sub, urbano, gama alta y eco, comercial, y en Google Ads además añadimos una más general, genérica de renting de coche y demás, y la de competencia, la que mencionábamos, la Vipicar, KS Renting y demás, pues ha sido la que mejores ratios ha conseguido. La que, por decirlo de alguna manera, atacábamos a la competencia. Pero, como he dicho, son datos de un mes, hay que darle un poco más de aire para ver cómo evoluciona. Como resumen, en cuanto ya más los datos de interés. En la fase 1, mientras que cualificábamos todo el tema de audiencias, se consiguió un volumen importante de leads que nos ayudaron a cerrar una serie de ventas. En el momento en el que ya conseguimos cualificar más las audiencias, hicimos el cambio de estrategia y añadimos, la parte de compra programática que también íbamos cualificando. Fijaros la evolución de las ventas. La parte lineal, estos picos que veis aquí es porque, como comentaba Jorge, a veces los leads, las ventas se cierran en poco tiempo, pero hay veces que las ventas se cierran en periodos de tiempo un poco más largos.
dependiendo de la tipología de coche. Entonces, igual los que se abren un mes se cierran en otro mes y así. Sí, aplica también la estacionalidad un poco Sí. y los vehículos que tienes en ese momento disponibles en parrilla, que eso es importante. Muchas veces, aun consiguiendo generar el lead cualificado que tiene interés, que tiene la capacidad financiera para el cierre de la operación, resulta que no tienes coche para él en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, si es un lead válido, porque al mes o a la semana o a las 2 semanas, cuando recibas el vehículo en el que realmente tiene interés, tienes la posibilidad de cerrar la venta, ¿no? Pero claro, no es sencillo, ¿no? Es decir, es otra de las dificultades añadidas. Y bueno, el resultado de esto, como veis, es que en el segundo tramo, cuando ya hemos conseguido entre todos cualificar audiencias, el tipo de coche que se puede vender mediante el stock y demás, pues hemos conseguido 3,5 veces más ventas que la fase inicial. Pero bueno, es la optimización de audiencias, anuncios, la mejora en las plataformas y luego, pues sobre todo, bueno, la metodología de trabajo. Predactive, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a saber qué coches eran en tiempo real, qué coches eran los que mejores datos nos estaban dando, el control de las altas y las bajas. Hemos compartido con ellos, gracias a la suite de Google, mediante Drive y otro tipo de documentos, en tiempo real qué coche está disponible, qué no está disponible, qué diseño tiene, qué no tiene, si va a un sitio, si va a otro. Si está en una campaña hay que pausarla porque llega un coche y en este momento ya no hay estocaje. Bueno. O sea, un poco el secreto está en llegar a bajar tanto la data que puedas identificar y analizar si en un momento determinado del mes, que tiene todo el sentido del mundo, un mismo lead potencial se interesa por un vehículo más caro, ¿no? Pues o bien porque ha cobrado la extra, o bien porque le va a llegar la extra, o bien porque llega el verano y le apetece estrenar coche. Entonces, bueno, eso es lo que seguimos analizando, ¿no, Santi? Por eso, es que es complejo, es bastante sí, no es nada fácil, nada fácil. Un sector bastante dinámico y, bueno, con el tema del estocaje, pues eso, como último. Gracias a todo el volumen y la gestión de la campaña de Lead Generation, Google, perdón, ya me he equivocado como que la última que fue a Facebook nos ha publicado un caso de éxito, el caso de éxito de Battlefield, en el cual podéis ver datos y un poco lo que hemos hecho también. Como viene el enlace, cuando os podéis descargar la presentación, ahí lo podréis ver. Bueno, y muchas gracias por todo. Voy a ver un poco las preguntas que hay. Sí, aquí tienes unas cuantas. Perdonar un momento. Y voy a ver los chats también. A ver. En el chat teníamos una pregunta que ha quedado contestada, de Paula. Vale, ¿vais a colgar el webinar en algún sitio? Sí, lo van a colgar en algún sitio desde la IAB. Vean primero el tema del chat. ¿Qué diferencias encontráis entre los distintos DSPs en una misma estrategia? Pues mira, por ejemplo, es lo que comentaba antes, que creo que he respondido un poco más o menos. DV360, por ejemplo, por las capacidades que tiene y el inventario, por ejemplo, el tema de las whitelists y el tema del contextual funciona mejor que los otros que hemos empleado. Al Nexus lo he mencionado muy por encima porque hicimos un pequeño test durante un mes, no nos funcionó demasiado bien y ya directamente estuvimos trabajando con Gemini, con Verizon y con DV360. ¿Qué objetivo le pusisteis a la primera fase de campaña? ¿En dónde? ¿En Facebook? Álvaro, no sé si estás por aquí. Pero vamos a conversión. Sí, Facebook. Sí, le pusimos objetivo a conversión. Ah, bueno, la primera no, la primera Lead Generation, perdón. Tengo una opción para esto. A ver. Vale, y ahora voy a ver, venir aquí las preguntas. ¿Cuál es la herramienta del reporting de la Diapo 14? Pues, dejadme un segundo que mire, porque no me sé cuál es la Diapo 14. Herramienta de reporting de la Diapo 14. ¿A cuál te refieres? Yo creo que es vuestra propia herramienta. No sé si te refieres a esta, que es la 12,
Este es nuestro propio DMP, que es del grupo. O no sé si te refieres a Predactive, que es nuestra otra herramienta. Esta es nuestra, se llama Predactive. La ampliamos también con los clientes. Los clientes tienen acceso, pueden ver en tiempo real qué es lo que está pasando y bueno, pues ver datos de todo tipo. O sea, pueden ver los mismos datos que nosotros. La única diferencia es que nosotros empleamos la parte del optimizador. Y si es en esta es propia, en cuanto a campañas de compra programática, el cliente puede tener acceso, pero en la parte del TMP no. Vale. Yo te voy a hacer un poco de moderador, si quieres. Que tengo aquí varias preguntas. La de Álvaro, esta siguiente, ya queda contestada en el chat. Para que la primera fase. de campañas utilizáis URL Builder o trabajáis URL Builder, sí. Utilizamos URL Builder. ¿Las campañas asociadas las tenéis automáticas? No. Aunque ha habido fases en las que para arrancar por problemas con la plataforma sí lo hemos puesto, ha funcionado enseguida, pero lo ajustamos nosotros habitualmente. Porque hemos comprobado que es lo que mejor resultado nos da. ¿Qué porcentaje del presupuesto se ha ido llevando cada canal en las 3 fases? Pues mira, para que te hagas una idea, la parte... Ha ido variando, ¿verdad? Sí, pero salvo la última que se ha introducido Google Ads, en la mayoría de las fases el 70% se lo ha llevado la parte de social, y un 70-80 y un 20-30 de compra programática. En la última fue como un 60-20-20, 60 social ads, 20 Google, 20 compra programática. Que bueno, luego según íbamos viendo resultados, íbamos distribuyendo los presupuestos según el interés para conseguir la mayor cantidad de leads posibles para vender más. Es un poco por lo que comentábamos, además, porque en función de la parrilla de vehículos, pues generas mayor interés en un target determinado. Vale. ¿A qué creéis que se debe la diferencia de CTR del Native entre Verizon y DV360? Pues yo creo que tenía que ver con la data en ese momento. Pero no te sabría decir ahora mismo, pero te puedo mirar el dato y contestártelo por email. Si me dejas tu email, Abel, o a la IAB, te lo podemos contestar, no hay problema. ¿Podría decirse en este caso un caso de éxito Pay Social Google Ads en vez de Pay Social y programática? No, porque Google Ads es un mes, la parte de programática, hay algo que... A ver, mirad, aquí en la parte de programática me lo he pasado. Disculpad que me he pasado el tema de las conversiones asistidas, que ha sido bastante importante. Si os fijáis, hay mucha en la cadena de conversión, directo, red social, directo, la parte de compra programática se nos acaba como referencia. Pueda conseguir el lead. Es bastante nada. Se me ha ido. La parte de compra programática se me ha ido. Me he ido aquí, se me ha ido, perdón. Se me ha ido. Bueno, ahora me vendrá. Que era importante la importancia... Vale, aparte de las conversiones, aparte de generar leads, lo que también ha hecho ha sido generar bastante tráfico. Generar bastante tráfico. Tráfico a un coste más económico y además es que la parte de compra programática cubre algo que Facebook y Google no cumplen. Y es que todo lo que hagas con Facebook y Google está dentro de su walled garden y, sin embargo, la parte de compra programática va mucho más allá de todo eso. Entonces, estamos cubriendo todo el espectro de visitas que puede realizar un usuario y todo el espectro de audiencias que podemos localizar en toda la parte online. Es bastante importante, bastante importante. Porque aunque el nivel de conversión haya sido diferente... te posiciona, claro, al final. El rango de visita superior. Nos está ayudando a convertir en otras plataformas como son las de Social Ads y Google. A Google llevamos poco tiempo.
sea que no es significativo con respecto a lo que hemos hecho con la parte de social. A ver, sigo aquí porque, joder, es que hay bastantes. Rafael, por lo visto. ¿Por cuál vas? ¿Le vas dando a responder en directo o no? Sí, no estoy viendo el chat ahora mismo. Ah. Vale, a ver, me quedo... Si a alguien no le contesto, si me deja su email, os contesto por email, ¿eh? No hay ¿Dónde te quedaste? Estoy con Rafael Cervera, por lo que he ido viendo, se han utilizado datos de las propias plataformas. ¿Se ha usado alguna herramienta que duplicase las conversiones? Uy, se me ha movido, espera. No, de momento no podemos duplicar las conversiones. Eso ya lo hacían ellos en el call center y la verdad es que no ha habido mucha duplicación. No, pero además siempre suele haber. Pero tenemos además, yo creo que aquí corrígeme también técnicamente si me equivoco, Santi, a la hora de hacer retargeting, cuando un usuario, que además es el mayor común de los mortales, ¿no? Un usuario que tiene interés en hacer un renting, no solamente cae a nosotros y se convierte en un lead en nuestra plataforma, ¿no? Sino que se dirige a otras empresas, a otras plataformas, a otros sites, y nosotros sí que tenemos, no solo a través de la marca Renting Car Fácil, sino a través de otras marcas con third parties, que hemos creado para medios tradicionales o para abrir otros canales de comercialización de los mismos vehículos, pues al final tiene que afectar ese retargeting, ¿no? Entonces es fácil que haya duplicaciones, pero se suelen producir más que en el propio canal de Renting Car Fácil, en otros de nuestros canales. Por lo tanto, lo que hemos conseguido o el beneficio es cerrar el círculo y que un usuario que se puede convertir en una venta en un 80 o un 90% no se nos escape por ningún lado. Vale. Esto que pregunta Fabio te lo tengo que consultar porque no tengo el dato aquí. No te sé decir. Pero déjame tu email y te lo envío, ¿vale? David, ¿qué porcentaje de ventas ha supuesto programática sobre la parte de social? Pues mira, para que te hagas una idea, si no recuerdo mal, porque es un dato que también tendría que consultar, pero creo recordar que ha sido como un 30% aproximadamente. ¿Cuánto tiempo transcurrió la campaña en programática para generar leads? Pues generamos leads desde el principio, pero al principio la parte de compra programática va más lento. Hay que darle más tiempo que a la parte de social ads y aquí a la parte de Google. Tarda un poco más, ¿eh? Lo que tardó relativamente poco en conseguir conversiones dentro de la parte programática fue la parte de native. La parte de native tardó mucho menos. Tardó mucho menos. Fue bastante más rápido. Espera, esta es la última. Creo que hay una por aquí arriba que me he dejado, de Álvaro. Pero tengo tantas que no... La puja. En las campañas de social ads, las tenéis automáticas. Plantéame tenéis aquí nuestros emails. Abel me has dado aquí tus datos, pero Álvaro, si me he dejado, como has hecho varias, si me he dejado alguna sin contestar, mándame un email y te la contestamos. ¿Vale? Me voy a apuntar aquí esto para que no se me escape. Yo no sé si... Marta. Mira, aquí Fabio. Fabio lo tengo. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Se ha quedado algo sin contestar? De todas maneras, si tenéis interés, más interés en que os demos algún dato más o simplemente curiosidad, mandarnos un renting. O bueno, un renting, eso ya habléis con Jorge. Curiosidad por el tema de la campaña y demás, nos mandáis un email y os contestamos a las dudas sin ningún problema. Cosas que ya son muchas preguntas, es mucho tiempo y igual se me ha escapado algo. Espero que os haya gustado mucho. A ver, que tengo aquí. Me salta alguno más. Roberto. Tengo que limitar las pujas de CPC en las campañas de tráfico para que no sobrepasen las estimaciones. Lo dejamos libre.
¿De qué me estás hablando? ¿De Facebook? ¿De Google? De todas maneras, también te la... A ver, déjame tu correo y te respondo a estas cosas porque ya es algo que tengo que consultar porque hay datos que, claro, las campañas las gestionamos con un equipo, no soy yo solo, y hay datos que los tengo que consultar. De hecho, el resultado de todo esto es de todo el equipo. No estoy yo aquí en representación del equipo, pero es un trabajo de un equipo de personas que se han esforzado porque todo esto vaya así. No solamente en AdVivo, sino también en Battlefield. Roberto, déjame tu correo y te lo respondo por correo, ¿vale? Bueno, pues yo, si no tenéis ninguna pregunta más, me despido de vosotros. Gracias por habernos escuchado. Hemos intentado, pues bueno, aclarar dudas sobre el tema de la consecución de leads gracias al Paid Social y a la parte de compra programática. Jorge, no sé si tienes algo que decir. No, bueno, añadir que dentro, que un poco gracias a esta tecnología y a estos esfuerzos que comenta Santi, que hemos realizado, pues hemos conseguido, dentro de las circunstancias que estamos viviendo actualmente, en cuestión de una semana, cuando todo esto empezó, o en menos de una semana, en continuar con la actividad al 100%, igual que lo estábamos haciendo, ¿no? No solamente con el equipo de Babel, implementando el teletrabajo para todos los agentes del call center, lo cual no ha sido sencillo, sino el no bajar el ritmo y aprovechar un poco las circunstancias actuales de la red, ¿no? Porque ya sabéis que ha crecido un 40% el tráfico online pues por la situación. Y bueno, y gracias a Vivo pues hemos podido mantener y sostener esos volúmenes de generación de leads, y es cierto que bueno, también hay mucho más curioso, pero lo que nos aporta es la opción de que cuando todo esto termine, pues generar ventas en aquellos clientes o potenciales clientes que ya tenemos en cartera, como quien dice, ¿no? Que ya hemos captado o hemos realizado el esfuerzo de captar. Mientras que nos consta que algunos competidores nuestros pues no han sido capaces, ¿no? o han tenido que paralizar esas partes de su negocio por las circunstancias. Vale. Yo me despido de vosotros. Roberto, dame tu correo electrónico y te respondo a lo que me has preguntado, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias a todos.